La ecuación de Torricelli se implementa para el estudio del flujo de un líquido contenido en un recipiente. Dicho fluido saldrá a través de un pequeño orificio, donde supondremos que el fluido se comportará como un fluido ideal. Pero para obtener la ecuación de Torricelli se deberá aplicar la ecuación de Bernoulli, donde el punto 1 de análisis se encontrará sobre la superficie libre del fluido y el punto 2 estará ubicado a la salida del mismo, ya sea en el orificio del tanque o bien en una tubería conectado a este. De nuestro plano piezométrico podemos observar que este tiene un plano de referencia, donde z va a ser igual a 0, y además estará ubicado a la salida del fluido en el punto 2. Esto quiere decir que z2 va a ser igual a 0. En ese sentido, tenemos que la altura en el punto 1 o z1 va a ser igual a una altura h. Entonces tenemos que z1, que representa la altura geodésica, va a ser igual a h. Posteriormente, si realizamos un análisis de las áreas y las velocidades en cada uno de los puntos de la ecuación, podemos observar que el área en el punto 1 es considerablemente mayor al área en el punto 2. Y de acuerdo a la ecuación de continuidad, donde teníamos que el área 1 multiplicada por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 multiplicada por la velocidad 2, y sabemos que el área 1 es sumamente mayor que el área 2, entonces sabemos que la velocidad en el punto 2 va a ser mayor a la velocidad 1. Eso quiere decir que la velocidad en 1 va a ser prácticamente 0 y esta podrá despreciarse de la ecuación de Bernoulli. Nosotros sabemos que la presión que está siendo ejercida sobre la superficie libre en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica. Sin embargo, este valor va a ser nuestro valor de referencia, ya que la presión atmosférica se va a considerar cuando nosotros hablamos de presiones absolutas. En este caso, nuestro sistema estará conformado por presiones manométricas, que serán las presiones internas del mismo, por lo tanto, el valor de la presión ejercida sobre 1 va a ser igual a 0. Y también podremos eliminarlo de la ecuación. En el caso del punto 2 pasa algo similar, ya que la presión que está siendo ejercida a la salida del fluido es de igual manera a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión 2 también va a ser eliminada de la ecuación. Finalmente, los únicos términos que conservará la ecuación de Bernoulli será la altura de la velocidad en el punto 2, que nos va a proporcionar la velocidad de salida en dicho punto, y la altura geodésica en el punto 1. Para obtener la velocidad en el punto 2 vamos a despejarla de la ecuación. Entonces nos quedará que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por z1, pero z1 va a ser igual a h. Y finalmente, esta será la ecuación de Torricelli, la cual nos va a permitir estudiar el flujo de un líquido contenido en un recipiente y que saldrá a través de un pequeño orificio y que será obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli. Retomando la ecuación de Torricelli, vamos a realizar el análisis del problema 2, el cual nos dice que el siguiente dibujo muestra las características de un sistema de tuberías que transporta agua y nos pide calcular la velocidad de salida en el punto 5, el caudal a lo largo de la tubería y las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4. Si nosotros observamos nuestro plano piezométrico, tenemos que nuestro sistema de tuberías está conformado por un recipiente que contiene agua y que este tiene un pequeño orificio. En ese sentido, retomando lo de la ecuación de Torricelli, la cual se utilizaba para el estudio de un flujo de un líquido contenido en un recipiente y que dicho fluido iba a salir a través de un pequeño orificio, es justamente lo que está sucediendo en nuestro sistema de tuberías. Además, la ecuación de Torricelli nos decía que el análisis se iba a aplicar en la superficie del fluido y a la salida del mismo. La salida del mismo podría estar al final de una tubería o bien sobre el orificio del mismo tanque. En este caso, la salida va a estar en el punto 5, que es al finalizar el sistema de tuberías. Por lo tanto, de manera directa, nosotros podemos aplicar la ecuación de Torricelli para calcular la velocidad de salida en el punto 5 sin la necesidad de aplicar toda la ecuación de Bernoulli,
Por lo tanto, para el inciso A vamos a aplicar la ecuación de Torricelli que nos dice que la velocidad de salida va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura. En este caso, nuestra diferencia de alturas la vamos a considerar del punto 5 al punto 0 de nuestro plano piezométrico, que sería igual a 4.2 metros. Posteriormente, en el inciso B nos pide calcular el caudal a lo largo de la tubería. Recordando la ecuación de continuidad, nosotros teníamos que el caudal iba a ser igual a la velocidad por el área. Nosotros ya tenemos la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad calculada en el inciso A, que es la velocidad de salida, y tenemos los elementos para calcular el área, que en este caso sería el diámetro de la boquilla, que es de 50 milímetros. Para obtener los resultados del inciso C, que nos pide calcular las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4, si nosotros observamos nuestro plano piezométrico, podemos observar que en el trayecto de la tubería no existen entradas ni salidas de fluido. Eso quiere decir que nosotros podremos aplicar la ecuación de Bernoulli para calcular cada una de las presiones del sistema. En este caso vamos a tomar un punto de referencia y, recordando lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, que mantiene una constante de energías o de alturas a lo largo de todo el sistema, nosotros podemos generalizarla de la siguiente forma, donde tenemos nuestro punto de referencia, que en este caso será el punto 0, y que será igual a la altura de presión, la altura geodésica y la altura de velocidades en cualquiera de los puntos del sistema. En ese sentido, nuevamente, si regresamos al análisis y lo que nos decía la ecuación de Torricelli, sabemos que la presión que está siendo ejercida sobre el punto 0, que es la superficie libre del fluido, va a ser igual a 0, o se va a considerar de esta forma, ya que la presión atmosférica no se va a considerar para el cálculo de las presiones, que vendrían siendo presiones manométricas. Por lo tanto, esta se va a cancelar de la ecuación. De igual manera, sabemos que la velocidad existente en el punto 0, al tratarse de un área considerablemente más grande que la de los puntos de análisis, la velocidad va a tender a ser igual a 0, por lo tanto, de igual manera se puede eliminar de la ecuación. Posteriormente, para el cálculo de las alturas, en este caso la altura geodésica del punto 0, vamos a ocupar los planos de referencia. En este caso podemos considerar cualquier punto de nuestro plano piezométrico como un plano de referencia. Sin embargo, es importante determinar cuál va a ser este para poder establecer las diferencias de alturas. Por ejemplo, si nuestro plano de referencia está localizado sobre el punto 1, en ese caso nuestra altura Z0 o la altura geodésica de 0 va a ser igual a 2.2 metros más 4.2 metros, y la altura geodésica en el punto 1, que lo sustituiríamos aquí, va a ser igual a 0 metros. Y finalmente, de manera generalizada, la ecuación para calcular la presión en cualquiera de los puntos de nuestro sistema de tuberías nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos que la presión en cualquiera de los puntos P va a ser igual a la diferencia de alturas, en este caso sería Z0 menos Z en cualquiera de los puntos P, que es la diferencia de alturas geodésicas, menos la velocidad en cualquiera de los puntos P elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y a su vez todo esto estaría multiplicado por la densidad y por la gravedad. Y las unidades que nos daría al aplicar esta ecuación serían pascales. Finalmente, realizando el análisis, los resultados que vamos a obtener en cada uno de los incisos serán los siguientes. Para el punto A tenemos que la velocidad de salida va a ser igual a 9.0777 metros sobre segundo. El inciso B tenemos que el caudal será igual a 0.01782 metros cúbicos sobre segundo. Y finalmente las presiones serán las siguientes. La primera será de 62.623.14 pascales, la segunda de menos 160.85 pascales, la tercera de menos 12.913.85 pascales y la presión 4 de 41.041.14 pascales.
Como podemos observar, dos de las presiones son positivas y dos son negativas. Nuevamente, si nosotros visualizamos nuestro plano piezométrico, nos damos cuenta que efectivamente la presión 1, nosotros sabemos que la presión va a ser positiva cuando tengamos un descenso de presión. En este caso, la presión va a ser positiva porque el punto 1 es un punto inferior al punto 0. Posteriormente, esta presión vuelve a subir y aunque se encuentra a la misma altura que el punto 0, esta recordemos que como es un fluido en movimiento cuenta con otras características, como en este caso serían la velocidad, que influye también en el análisis de la presión del mismo, pero el resultado es una presión negativa de menos 160.85 pascales. En el caso del punto 3 nuevamente tenemos una elevación y nos va a dar un resultado de menos 12.000. Este punto va a ser el de menor presión en todo el sistema y finalmente tenemos un incremento de presiones en el punto 4. Del primer problema que nos dice que calculemos los diámetros de salida y entrada de una bomba, pero nos pide seleccionar los diámetros comerciales y comenta o hace el comentario de que estos irán variando de 50 en 50 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros realicemos cálculos para tuberías nos va a dar obviamente que requerimos un diámetro. Sin embargo, de manera comercial no todos los diámetros van a ajustarse a nuestros cálculos. Y nosotros sabemos, por ejemplo, vamos a suponer que el cálculo nos dio un diámetro de 110 milímetros, que vendría siendo, por ejemplo, este caso. Tenemos 210 milímetros, pero el diámetro interior es de 104 milímetros. Cuando nosotros tenemos una reducción de área, tenemos un incremento de velocidad, pero al tener un incremento de velocidad implica que hay una disminución de presión. Por lo tanto, lo más conveniente será tomar o utilizar el diámetro siguiente o el diámetro superior al de la tubería que nos dio el cálculo más próximo. En este sentido sería el de 132.40. En el caso del problema que ustedes tienen, les comenta que estos diámetros van a ir variando de 50 en 50, lo que quiere decir que si su resultado les dio un diámetro de 84, pero como va variando de 50 en 50, significa que tendrán tuberías de 50 milímetros, de 100 milímetros, de 150 milímetros, por lo tanto deberán de elegir el tubo de 100 milímetros. Sin embargo, si el resultado pasa los 100 milímetros, si es de 105 o 110, deberán de elegir la tubería inmediata superior, que en este caso sería la de 150 milímetros.